Saludos compañeros y tutores, mi nombre es Carolina Camacho Zúñiga, soy estudiante activa de la Universidad Estatal a Distancia, actualmente cursando el grado de licenciatura. Este video corresponde a la actividad número 3 de la materia de Gestión y Administración de la Información en Salud, en el cual hablaré acerca del tema llamado los principios que rigen los ciclos de vida de la información en el proceso de depuración de la documentación y el uso de esta posterior en las instituciones de salud. Para iniciar, es sumamente importante definir qué es un ciclo de vida de la información. Según Ayala 2018, el ciclo de vida del documento es la secuencia de etapas que un documento atraviesa desde su creación hasta su eventual archivado o destrucción. Los procedimientos apropiados a través del ciclo de vida del documento son una parte importante de la administración de contenido empresarial, o en este caso, de las altas gerencias de las instituciones de salud. A través del ciclo de vida, la información es generada, destruida y utilizada por cada grupo de trabajo. Un elemento que es sumamente crítico de la administración de la información es el aseguramiento en la integridad de la información, lo cual significa que la información debe ser completa, precisa y actualizada. Como se menciona, los datos recolectados siguen un camino donde pueden ser manipulados por varias personas. De ahí nace la necesidad de que se cumplan con esos tres requisitos. Claramente, en las áreas de salud, esos tres requisitos mencionados anteriormente deben de ser sumamente aplicados. Por ejemplo, las personas encargadas de archivar la información de los pacientes, que son las que trabajan en el área de registros médicos y estadísticas de salud, deben de tratar en la medida de lo posible que la información recolectada y es almacenada o archivada en las historias clínicas sean datos precisos, completos y que se estén actualizando de forma continua, ya que esto beneficiará que se le pueda brindar una buena atención a los pacientes. En el presente diagrama se puede observar el ciclo vital de un registro de salud. En la primera etapa corresponde a la creación del registro. La segunda es el periodo en el que esta información que es creada va a estar activa y será útil. La tercera etapa es el periodo inactivo y por último, la cuarta etapa es cuando se descartan los registros. En las instituciones encargadas de velar por el bienestar y la sanidad de las personas, es esencial que se cumpla con las etapas del ciclo vital, ya que el objetivo de organizar los datos recolectados de las consultas médicas contribuye en gran medida con el propósito de brindarles una atención eficiente al usuario. Según los autores del libro de Registros Médicos 1, Calvo y Solís 2012, las etapas del ciclo de la información se describen de la siguiente manera. Etapa 1. La creación del registro. Corresponde a una necesidad del sistema de información para capturar datos que reflejan la actividad específica a la que se refiere. Es esencial realizar la captura de forma correcta y archivarlos de igual modo, ya que cometer algún error puede generar consecuencias negativas y al no ser detectados a tiempo produce que la información pierda veracidad. Etapa 2. Periodo activo. Es el lapso durante el cual los registros que contienen la evidencia de la atención permanecen en frecuente movimiento por la actividad misma, generada a partir de las necesidades del paciente. Esta etapa se puede ejemplificar de la siguiente forma. Cuando un paciente acude a un EVAIS y se detecta alguna patología,
por la que debe de seguir en un control médico, ese tiempo en el que se recibirá la atención y se irán recolectando poco a poco más datos se conoce como periodo activo, ya que la historia clínica estará en un constante movimiento. Etapa 3. Periodo inactivo. Corresponde a la etapa en la que ya el registro cumplió con su periodo activo y pasa a un estado pasivo. Etapa 4. Se descarta el registro. La última etapa corresponde al momento en el que se descarta por completo el registro. Es importante que en las áreas de salud cuente con amplios mecanismos de conservación por otros medios para tener un respaldo de los datos que habían sido recolectados. Para entender mejor esta última etapa, es necesario definir ampliamente qué es la eliminación de documentos. ¿Qué es la eliminación de documentos? Según Andaur 2018, la eliminación de documentos es un procedimiento realizado dentro de la gestión de documentos, que consiste en la destrucción de series documentales que tras el proceso de valoración documental no han sido consideradas de valor permanente. En otras palabras, descartar es un procedimiento regular dentro de la gestión documental, que consiste en la destrucción de documentos tanto en soporte físico como electrónico. A continuación, voy a hablar acerca de los principios de la eliminación de documentos. La eliminación debe ser autorizada, es decir, debe realizarse exclusivamente cuando se han obtenido los permisos correspondientes, tanto de entidades externas como de la propia institución. La eliminación debe ser apropiada. Esto quiere decir que deben utilizarse métodos que garanticen que la información no pueda recuperarse. Por ello, es importante que junto con los documentos originales se eliminen todas las copias en poder de la institución, cualquiera que sea su soporte o ubicación. La eliminación debe ser oportuna. Debe realizarse una vez que se han cumplido los plazos de vigencia sancionados, sin que existan demoras no justificadas, lo que redundará en un buen uso de los recursos de la institución. La única excepción a este principio aplica cuando los documentos estén siendo utilizados o sean requeridos en un proceso de investigación interna o externa, actual o pendiente de realización. La eliminación de documentos debe de realizarse de forma segura y confidencial. La eliminación de métodos debe de realizarse bajo un nivel alto de seguridad, equiparable con la misma importancia que tenían cuando los datos estaban en la etapa de activos. Y por último, la eliminación de documentos debe quedar debidamente documentada. Para ello, deberán registrarse las acciones realizadas en las formas requeridas por los procedimientos, fijados al interior y exterior de la institución. La institución debe ser capaz de demostrar qué, cuándo y cómo se eliminaron los documentos. Es importante recalcar que si no existiera un programa que garantice el ciclo vital descrito para los registros de salud, se pueden presentar las siguientes situaciones nocivas. Número 1. Por el aumento en la cantidad de registros no será posible manejarlos. Número 2. El recurso humano deberá invertir más tiempo en los procesos para recuperar la información. Y número 3. La parte financiera se ve sumamente afectada, ya que por el aumento de documentos se debe de adquirir más material. En Costa Rica existe una ley que se encarga de amparar toda la información que es registrada en los archivos. Es conocida como la Ley número 7202. En Costa Rica,
La Ley número 7202 corresponde al Reglamento del Sistema Institucional de Archivos. Fue publicada en la Gaceta número 225 el día 27 de noviembre del año 1990. La misma dispone que todas las instituciones públicas de Costa Rica deberán contar con archivos de gestión necesarios y un archivo central para conservar y organizar los documentos en cualquier soporte. La presente ley consta de 8 capítulos en cuyo contenido se encuentran las definiciones, objetivos, funciones y fines de los archivos de gestión y archivo central, así como las responsabilidades, procedimientos y obligaciones de los funcionarios del Instituto de Fomento y Asesoría en cuanto a la administración eficaz y eficiente de la información en sus diferentes soportes y etapas del ciclo vital de los documentos. Dentro de los conceptos definidos en la Ley número 7202 se pueden resaltar los siguientes: archivo, entidades o secciones de entidades donde se reúnen, conservan, clasifican, ordenan, describen, seleccionan, administran y facilitan los documentos textuales, gráficos, audiovisuales y legibles por máquinas, producidos por los individuos y las instituciones como resultado a sus actividades y que son utilizados por parte de la administración y para la investigación. Ciclo vital del documento. Son las etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos, desde su producción o recepción en la oficina y su conservación temporal hasta su eliminación o integración a un archivo permanente. Existen 3 fases vitales en el ciclo. Primero, el archivo de gestión. Segundo, el archivo periférico. Y tercero, el archivo central. Eliminación. Corresponde a la destrucción física de los documentos que han perdido su valor administrativo, jurídico, legal, fiscal o contable y que no tienen valor histórico, permanente o que carecen de relevancia para la ciencia y la tecnología. Expediente. Es el conjunto de documentos relacionados entre sí por un mismo asunto que constituyen una unidad documental. Y por último, la valoración de documentos es un proceso por el cual se determina el valor de los documentos con el fin de establecer su permanencia en las diferentes fases del archivo. Se pueden mencionar los siguientes artículos importantes y relacionados con el tema en estudio. El artículo 3 establece que los documentos con valor científico-cultural son bienes muebles y forman parte del patrimonio científico-cultural de Costa Rica. En el artículo número 15 habla sobre la consulta de documentos que son custodiados y conservados en el archivo central. Quiere decir que por la importancia de los datos que son almacenados deben de ser 100% custodiados. Artículo número 16. Se menciona sobre el préstamo de archivos custodiados y conservados en el archivo central. Se menciona que la documentación solicitada al archivo central se facilitará a los funcionarios de la institución por el plazo que autorice la jefatura de esta instancia. Los documentos de uso restringido solo podrán facilitarse al interesado en cumplimiento del ordenamiento jurídico pertinente, con la solicitud por escrito del superior jerárquico de la unidad ejecutora de donde provienen los documentos. El artículo 45
Establece que para microfilmear los documentos de los archivos o parte de ellos, deberá consultarse la Dirección General del Archivo Nacional sobre la planificación y la realización del debido proceso. En conclusión, como profesionales en el área de la salud, se torna sumamente necesario conocer cómo funciona el proceso de las etapas del ciclo vital del registro de la salud y lo que ampara la Ley número 7202, ya que en el área de registros médicos, una de las funciones principales es recolectar y almacenar los datos que son proporcionados por los pacientes y al ser una información 100% confidencial, es importante que se maneje de forma correcta. Muchas gracias por la atención brindada en este video. Espero que la información recolectada sea de su agrado. Se despide Carolina Camacho.